Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca se las puede dividir en dos grandes grupos, según hacia dónde se encuentra la falla. Se dice que el corazón tiene dos tipos de falla, la falla anterógrada y la falla retrógrada. La falla anterógrada se produce por una disminución del volumen minuto, es decir, que en esta insuficiencia cardíaca las manifestaciones anterógradas son aquellas que se producen porque el ventrículo izquierdo no puede bombear la suficiente sangre oxigenada a cada uno de los tejidos y eso va a haber una falta, por decirlo de alguna manera, crónica de sangre oxigenada a los tejidos y va a tener ciertas manifestaciones. Esa sería la falla anterógrada. La falla retrógrada se produce desde el corazón hacia atrás, teniendo en cuenta que podemos decir que por detrás del corazón o que por detrás de la aurícula izquierda se encuentran las cuatro venas pulmonares y el pulmón, y por detrás de la aurícula derecha se encuentran las venas cavas y los tejidos, las yugulares en el caso del cuello y la vena cava inferior que viene con sangre de los miembros inferiores y del tronco. Entonces, la falla retrógrada se produce porque, como el corazón no está bombeando sangre hacia adelante, la sangre queda acumulada hacia atrás, en sentido retrógrado. En el caso del lado izquierdo del corazón, la sangre se va a ir acumulando hacia los pulmones. En el caso del lado derecho, a través de las venas cavas, la sangre se va a ir acumulando en el territorio de los miembros inferiores y del tronco. O también en el cuello, que se ve muy clarito en este caso, la yugular bien celeste, algo que se llama o azulada, algo que se llama ingurgitación yugular. Pero bueno, esos son los dos tipos de falla. Por acumulación de sangre por detrás del corazón, falla retrógrada, y por falta de sangre oxigenada hacia adelante del corazón, la falla anterógrada. Obviamente que esto tiene muchísimos signos y síntomas, ¿sí? Es muy florida toda la sintomatología, pero bueno, yo les voy a mencionar algunos nada más para que ustedes tengan idea de nuestros pacientes o cómo se van a encontrar los pacientes. Por la falla retrógrada de la parte izquierda del corazón, es decir, hacia atrás desde la aurícula izquierda, piensen que se va a empezar a acumular sangre en el lecho de las venas pulmonares, ¿sí? Aumentando su presión hidrostática capilar. Que si se acuerdan del juego de presiones, se acuerdan que el líquido se mantenía por las presiones hidrostáticas y el equilibrio con las presiones osmóticas. Bueno, por lo tanto, si se acumula sangre del ventrículo que no bombea hacia la aurícula izquierda y de la aurícula, como está cargada y congestiva con sangre, no llega sangre del pulmón, entonces en los capilares pulmonares va a estar estancada la sangre, va a haber remansamiento de sangre, va a haber aumento, se llama pulmón congestivo, y va a haber aumento de la presión hidrostática capilar, o sea, de la presión en los capilares. Y ese aumento de la presión hidrostática en los capilares va a hacer, como vimos en la parte de edema, que el líquido, que el agua del plasma, el H2O, salga hacia los tejidos, hacia la pared y a los alvéolos. El aumento, entonces dice acá, el aumento de la presión capilar produce salida del agua del lecho vascular a los tejidos, es decir, produciendo el edema de pulmón. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar esto? Bueno, como el pulmón está congestivo, está edematoso, está cargado de líquido, lo primero que va a ocurrir es la disnea. Y acá tenemos la disnea de esfuerzo nuevamente, que ya la vimos. Esta disnea de esfuerzo es una disnea progresiva que según el compromiso pulmonar que tenga por esta falla retrógrada, por esta acumulación de líquido, se clasifican los 4 grados, según es ante los grandes esfuerzos, ante esfuerzos, ¿se acuerdan? Grado 1, grado 2 ante esfuerzos moderados, como a bañarse, por ejemplo, grado 3 ante los mínimos esfuerzos y grado 4 la disnea en reposo. Pero esta persona que va evolucionando su disnea a medida que su corazón está más congestivo y más cargado de sangre, perdón, su pulmón está más congestivo y más cargado de sangre porque el ventrículo izquierdo no bombea, también aparece lo que se llama ortopnea. Ortopnea es la imposibilidad de dormir acostado. Tiene que dormir a 45 grados en el sillón y en las etapas finales tiene que dormir sentado en la silla con la cabeza apoyada sobre la mesa. Eso se debe a que cuando la persona se acuesta y se pone en forma horizontal, las piernas tienen la misma altura que el tórax. Por lo tanto, toda la sangre que por la gravedad se acumula en los miembros inferiores es un mayor volumen de sangre que se distribuye hacia el corazón y el pulmón. Por lo tanto, complica más aún la congestión pulmonar y complica más la disnea. Entonces, el paciente que tiene ya una disnea de base, que no puede respirar y que se está fatigado en forma continua, cuando se acuesta, eso empeora su situación por este mayor flujo de sangre hacia el pulmón y un pulmón más comprometido con edema.
También aparece algo que se llama disnea paroxística nocturna, que cuando logras tener el sueño aparecen crisis en forma esporádica y transitorias de disnea intensa. Hay una tos seca irritativa y hay una nicturia, que esto es orinar más de noche que de día, porque bueno, también se distribuye la sangre y cuando el paciente se pone en posición horizontal hay más sangre que puede fluir hacia el riñón, entonces el riñón filtra más y empieza a orinar el paciente más que de día, porque acuérdense que de día el corazón no bombea porque está insuficiente, por lo tanto no llega suficiente sangre al riñón. Así que bueno, estas son las manifestaciones, ¿cómo es? Manifestaciones, no me sale la palabra. La falla retrógrada del lado izquierdo, ¿sí? Donde lo que prima el cuadro es la disnea. Disnea de esfuerzo, acuérdense que la disnea es discapacitante, porque no es un ratito, el paciente no puede hacer las cosas de la fatiga. La ortopnea tiene que dormir sentado, aparecen episodios de disnea nocturna, encima va a orinar más de noche que de día, tras que tiene todo este cuadro y piense que para un paciente con insuficiencia cardíaca, llegar de la cama al baño es un esfuerzo, porque no puede hacer las cosas porque se fatiga, la fatiga lo incapacita, ¿sí? Son enfermedades incapacitantes. Bueno, en cuanto a la falla retrógrada del lado derecho, quiere decir que si el ventrículo derecho no bombea, se acumula sangre en la aurícula derecha y también se acumula sangre en la vena cava superior y vena cava inferior. Hay algo que acá no puse, pero como la vena cava superior se carga de sangre, aparece la ingurgitación yugular, sobre todo cuando el paciente está acostado. Se ve bien la vena yugular ingurgitada, llena de sangre bien azul en el cuello, porque está con la sangre remansada. Y como la sangre también se remansa en el lecho de la vena cava inferior y en los miembros inferiores, aparece el edema de miembros inferiores. Pero así como aparece el edema de miembros inferiores, esto también afecta a las venas del tronco. Por lo tanto, aumenta la presión venosa en todos lados y esto genera un derrame pleural. ¿Se acuerdan? Derrame pleural por insuficiencia cardíaca, que lo habíamos estudiado en derrame pleural. Bueno, acá está la explicación. Entonces, como la sangre de la pleura no puede ir hacia la vena cava, se aumenta la presión, derrame pleural, puede haber líquido en el abdomen. Bueno, un montón de síntomas que tienen que ver con la falla del lado derecho. Dice que se acumula sangre en las venas cavas y por tanto en las pequeñas venas periféricas, produciendo aumento de la presión capilar y los edemas. Clínicamente, acá está, ingurgitación, bueno, me salió mal, perdón, dice celular y es ingurgitación yugular. Esto que habíamos hablado, por el hecho de la vena cava superior, acá no sé por qué me pasó que puse celular, es yugular, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, que es agrandamiento del hígado, por lo mismo, ¿sí? Es una hepatomegalia dolorosa, y bueno, acá puede aparecer también el derrame pleural. Bien, en cuanto a la falla anterógrada, es decir, cuáles son las manifestaciones porque el corazón no está bombeando y los tejidos están quedando con poca sangre oxigenada. Bueno, puede aparecer por afectación de los músculos y poca oxigenación a nivel muscular, cansancio y debilidad. Como también puede haber poca oxigenación del cerebro porque el corazón no bombea bien, puede haber confusión mental, trastornos de ansiedad. Hay un trastorno en la respiración, ¿sí? Se llama respiración de Cheyne-Stokes, en donde el paciente tiene episodios recurrentes de apneas. Eso es porque no se oxigena el bulbo. ¿Se acuerdan que en el bulbo, hablando del sistema nervioso, estaba el centro de la respiración y el centro de que regulaba frecuencia cardíaca? Bueno, cuando no hay buena oxigenación se afecta el bulbo y el paciente empieza a respirar de una forma típica, ¿sí? Por poca oxigenación. Aparece la oliguria, o sea que orina poco porque el riñón filtra menos sangre. Bueno, por lo tanto es un paciente, para resumirles, es un paciente que tiene principalmente afectados sus pulmones porque tiene una gran congestión pulmonar, entonces tiene disnea, la disnea lo va incapacitando, cada vez es mayor la disnea, ante esfuerzos cada vez menores, termina postrado en un sillón, en una cama, durmiendo sentado porque no se puede acostar porque tiene ortopnea, a su vez tiene debilidad, cansancio y liguria porque no bombea bien la sangre, no le llega buena sangre oxigenada al cerebro, empieza a tener edemas, porque por el hecho de la vena cava, de las venas cavas se le empieza a llenar de líquido el abdomen, los miembros inferiores, edema inferior, edema abdominal, derrame pleural, puede tener como es ingurgitación yugular, y todo esto sigue progresando y hace que el paciente empeore. Esto llega a un punto en el cual el paciente está
tan comprometido tan cargado de líquido a nivel corporal, con edemas en todos lados, paciente encharcado, que se lo interna al paciente para disminuir su volumen de líquido a partir de un diurético que es la furosemida, que se usa en el hospital. Entonces se lo trata de compensar, vuelve a su casa, está un poco mejor, aumenta su capacidad de actividades, pero a la medida que pasa el tiempo va empeorando nuevamente hasta que se tiene que internar porque ya la disnea no lo permite, no le permite hacer prácticamente ninguna actividad. Y también hacen el tratamiento, disminuyen el líquido a través de diuréticos, lo estabilizan y así va progresando esta enfermedad, ¿sí? Lentamente hacia la muerte, como le decía al principio. Bueno, voy a cortar este video porque ya se hizo muy largo.